Bueno, ok, bueno. Recording is Bueno, on. bueno, listo. Hoy vamos a hablar de lo que es la epidemiología. Vamos a hacer una breve introducción y vamos a decir, si la vamos a dividir en tres partes, por ejemplo, epi significa arriba, demo, población y logos, estudio. O sea que, por lo tanto, es el estudio de lo que acontece en la población y ese estudio se va a expresar en términos de salud y enfermedad, ¿sí? La mirada epidemiológica va a estar dirigida tanto a las enfermedades infecciosas, por ejemplo, el sarampión o la tuberculosis, o como enfermedades que no sean infecciosas, ¿sí? Por ejemplo, enfermedades cardíacas, de alcoholismo, de hipertensión, de diabetes, o sea, pero también van a afectar a la salud o al bienestar de las poblaciones. Vamos a encontrar dos aspectos que se miden estadísticamente y van a ser la distribución de la enfermedad en cuanto al tiempo, lugar y persona afectada, y el otro es lo que analiza el estudio de las causas de dichas distribuciones de estos episodios. Bueno, si vamos a hablar de tiempo, o sea, con relación al tiempo, la epidemiología va a informar periodos en que la enfermedad se ha manifestado, o sea, cuándo ocurrió este proceso, y se va a estimar los tiempos de su exposición a determinadas causas para que se produzca la enfermedad, ¿sí? Y con esto se va a analizar la aparición de enfermedades a lo largo de este tiempo, pudiendo valorar así las acciones realizadas para la prevención y el control de estas enfermedades. Dijimos también que se dividía, hablamos ya del tiempo, ahora el lugar, que va a tener relación y se va a caracterizar por la zona geográfica donde se produce este hecho o este episodio, en la que se produce este evento y se van a analizar, por ejemplo, en este caso, los aspectos ambientales que puede tener en relación a la enfermedad y compara con la distribución de enfermedades en diferentes lugares en que ocurren estos episodios. Cuando hablamos, por ejemplo, de las personas, las que están afectadas, vamos a decir que las personas son las que brindan esa información, ¿sí? Acerca de quiénes son, cómo se caracterizan, por ejemplo, vamos a hablar del sexo de las personas, de la edad que tienen, de las clases sociales, de la ocupación que tienen las personas, de su nivel de instrucción, de los hábitos culturales, por ejemplo, de la alimentación que también tienen. Y todo esto va a estar dado en relación a estas características que pueden tener ellas con su enfermedad o con las enfermedades que las están afectando en ese momento determinado, ¿sí? Eh, por eso vamos a decir que es un proceso de salud y de enfermedad y que no se puede solamente hablar de una causa, ¿sí? Una causa solamente que sea la enfermedad, sino de un conjunto de factores que causan esta enfermedad o de fenómenos o de problemas que se interconectan y a veces que potencian construyendo la multicasualidad de la enfermedad, ¿sí? En este punto nos va a llevar a pensar qué hacemos con toda la información que vamos a recabar de todos estos sucesos, ¿sí? Y nos va a llevar a pensar que con ello solamente cuando tengamos la información vamos a poder planificar cómo vamos a atender a estas personas y, por ejemplo, en los servicios de salud vamos a efectuar vigilancia de estas enfermedades, vamos a generar, vamos a evaluar todos estos programas de evaluación y control de estas enfermedades, ¿sí? Bueno, vamos a decir también que la epidemiología, ¿sí? Estudia, ¿sí? La frecuencia y las tendencias de exposición a ciertos factores o marcadores que están relacionados con la posibilidad de producir el daño o la enfermedad, ¿sí?
¿Dónde se aplica la epidemiología? Vamos a hacer ahora, para que ustedes, lo que hicimos antes fue una introducción, ¿sí? Ahora vamos a decir, vamos a hacer un recorrido histórico de la aplicación de la epidemiología a lo largo del tiempo, ¿sí? Comenzó a utilizarse la epidemiología para realizar intervenciones preventivas y de promoción de la salud. O sea que las personas se fueron enfermando y a alguien le preocupó por qué las personas, por ejemplo, se enfermaban de cierta enfermedad. Vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, 100 personas se enfermaban de la gripe, entonces a una persona le hizo ruido y dijo, vamos a ver por qué 100 personas de tal lugar se enferman todas de la misma enfermedad, ¿sí? Entonces ¿qué hicieron? Hicieron intervenciones preventivas, ¿sí? Y de promoción de salud para este grupo de personas, ¿sí? Eso fue a lo largo del tiempo. También se estudió la evolución de cómo, por ejemplo, fueron evolucionando estas enfermedades en estos grupos, en cada individuo, y cómo se fueron desarrollando, y así la denominada, se fue denominando epidemiología clínica, ¿sí? O sea que ya tuvo un nombre clínico, ya no era una palabra suelta que decíamos qué es la epidemiología o qué estudia, no, ya lo atribuimos a la parte clínica, o sea que a investigar por qué fueron las causas o los causales de estos tipos de enfermedades en todos estos tipos de sujetos, ¿sí? Que iban a ayudar, por ejemplo, a decidir una mejor conducta, ¿sí? Con un paciente en particular, ¿sí? O con un grupo de personas en particular. También estudiaba el estado de la salud y la enfermedad de las poblaciones, como lo dije anteriormente. Investigaban también y activaban sobre los determinantes sociales, o sea, ¿qué quiere decir esto? Determinantes sociales, por ejemplo, usted está en una comunidad, nosotros como sujetos pertenecemos a una comunidad, o sea que somos sujetos sociales y todo lo que nuestro entorno, por ejemplo, impacta a nosotros nos repercute en nuestra salud e enfermedad. Vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, si yo tengo un problema emocional, por ejemplo, tengo un problema familiar, me va a repercutir en mi vida, ¿sí? Y por ende, si yo estoy trabajando, yo estoy en un marco social, me relaciono con la gente, estoy trabajando en una, por ejemplo, en una fábrica, en un ambiente digamos, sanitario, y por ejemplo, mi problema digamos, como por así decirlo, psicológico, el problema familiar que yo tengo, me va a influir en el marco donde yo me estoy relacionando. O sea que esos son determinantes sociales y van a repercutir en ese proceso de salud-enfermedad del sujeto, ¿sí? También una de sus últimas aplicaciones es la educación, no, perdón, la evaluación de esta enfermedad o de la efectividad y la eficacia de los servicios de salud. Por ejemplo, si nosotros hablamos de la evaluación y la eficacia de los servicios de salud, como por ejemplo estos servicios de salud iban a poder solucionar estos problemas de salud-enfermedad en los sujetos, ¿sí? Por eso, si nosotros sabemos, por ejemplo, qué persona se enferma de la comunidad o qué grupo se enferma, podemos llegar a tomar medidas preventivas, medidas de promoción y va a ser eficaz ese servicio de salud que vamos a poder brindar a este sujeto, ¿sí? Esto es un poquitito el recorrido histórico de lo que sería la epidemiología a lo largo del tiempo. Si ustedes, por ejemplo, leen la bibliografía que yo le dejé en el WhatsApp, ahí esto lo van a encontrar, ¿sí? Por eso le digo, no se queden con el PowerPoint que subimos en el campus, que está muy bien explicado, pero no podemos poner el contenido de toda la bibliografía que está en esa parte para que ustedes puedan llegar a entender y poder decir, ah, es de esto lo que estamos hablando, porque no es solamente quedarnos con la bibliografía que tenemos en el campus, sino hay que investigar para poder entender cada tema y poder ahondar y para que ustedes después puedan dar un buen final.
¿sí? El tema lo tienen que poder entender. Bueno, para cerrar un poquito lo que es la epidemiología, en síntesis, vamos a decir que la epidemiología va a permitir identificar necesidades o problemas relevantes en la salud. Escuchen bien esto. O sea, que decimos que una vez que identificamos las necesidades de los sujetos o los problemas, ahí entra, ¿sí?, la epidemiología y puede atender estos problemas relevantes en la salud, ¿sí? O sea, vamos a ver las causas de un nuevo síndrome, por ejemplo, de una nueva enfermedad, como en este caso es el COVID, ¿sí? Y cuando nosotros detectamos esto, vamos a poder medir los riesgos asociados, ¿sí?, con exposiciones peligrosas para poder determinar la efectividad de una medida de prevención, ¿sí?, o un tratamiento. Como pasó ahora, nosotros, por ejemplo, se detectó que hubo un problema masivo, que fue una pandemia y que teníamos este problema que era a nivel, digamos, general en todos los países. ¿Y qué se hizo? Se tomaron medidas preventivas, se hizo el aislamiento social, tenemos que colocarnos los barbijos, lavado de manos. Entonces, una vez que detectamos el problema en la comunidad, podemos tomar medidas preventivas y un tratamiento, como es, por ejemplo, esto de quedarnos en casa en su momento. ¿Para qué? Para poder determinar la efectividad de la prevención y el tratamiento, ¿sí? Una vez que nosotros identificamos las tendencias estas que dijimos anteriormente, la utilización de estos servicios de salud, vamos a evaluar el impacto de los servicios que podemos brindar y otras actividades que podemos también brindar para este individuo. ¿Sí? El medio ambiente también en el que este individuo se maneja o se mueve o que interactúa, y esas condiciones de vida, y poder aportar así una metodología que va a poder permitir obtener una información útil para otras ciencias y áreas de la salud. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que la epidemiología no solamente trabaja sola, ¿sí? Trabaja con otras áreas de la salud, ¿sí? Con otros servicios, ya sean locales o interdisciplinarios, ¿no? Eh, bueno, vamos a decir que los campos de acción de la epidemiología pueden ser utilizados en casi todos los campos de la salud humana, ¿sí? Y vamos a nombrar a 4 grandes campos de acción, a donde se mueve todo lo que es la epidemiología, ¿sí? Vamos a poner 4. Usted en su resumen vaya a poner: 1, estudio de la situación de la salud; 2, la vigilancia de la epidemiología; 3, la investigación de los determinantes en salud; y 4, la evaluación de los servicios de salud. Van a ser 4 grandes grupos donde interactúa, donde acciona la epidemiología. Si decimos el número 1, que estudiamos la situación de salud, va a estar dado en diferentes grupos, ¿sí?, de la población o de estos sujetos y de sus determinantes en salud. O sea, los determinantes en salud es donde estas personas se manejan o qué determina que esa persona se enferme, ¿sí? Como le dije anteriormente, si por ejemplo yo tengo un problema familiar, ¿sí?, con otro sujeto, va a interactuar en mi vida personal y por ende va a afectar toda mi salud, ¿sí? Y después tenemos el número 2, ¿sí?, que es una vigilancia epidemiológica, ¿sí?, que va a tener que ver con vigilar, ¿sí?, todos los tipos de enfermedades que suceden en estos sujetos y en otras poblaciones, como por ejemplo en este caso que habíamos hablado del COVID, para que usted tenga un conocimiento de lo que estamos hablando. Y, por ejemplo, pasó lo del COVID, ¿sí? Y nosotros, ¿qué hicimos? Vimos que había un problema, una enfermedad, y no solo pasaban en esta población, sino en otras poblaciones de otro mundo, de otros, sí, países. O sea, que una vez que la detectamos,
sí que detectamos el problema de salud y el evento, y ahí nosotros pudimos atender a ese problema de salud, ¿sí? O sea que volvemos a reiterar, la vigilancia va a estar dada por las enfermedades de esta población y de otras poblaciones de salud y los eventos positivos que se da, ¿sí? En la salud, ¿sí? Eh, Después tenemos, dijimos, determinantes de salud, ¿sí? Y bueno, una explicación de estos problemas prioritarios de salud, ¿sí? Nosotros una vez que ya detectamos el problema de salud, ¿sí? En el sujeto, ¿sí? No es solamente en un sujeto, sino estudiamos a un sujeto y a una comunidad o a un tipo de población, ¿sí? Entonces, una vez que nosotros determinamos esto, vamos a poder explicar por qué sucedió este problema y le vamos a poder dar una prioridad a este tipo de problema, como en este caso le damos al COVID, ¿no? Sabemos la relevancia que tiene y la importancia que tiene en nuestra población, por eso, ¿sí? Explicamos el problema a la comunidad y le vamos a empezar a dar una prioridad, ¿sí? De atención para que estos sujetos que se manejan y se mueven en la comunidad puedan entender de los que estamos hablando, ¿sí? Y por último, vamos a tener la evaluación de los servicios de salud, ¿sí? Y de estas acciones que hablamos o estas intervenciones que se van a estar dando en todos los tipos de poblaciones, así como también vamos a valorar en este caso el ambiente a donde se manejan estas enfermedades, las condiciones, ¿sí? De vida que vive y que maneja este sujeto, ¿sí? Y la tecnología en la salud, o sea, cuando dice la tecnología en la salud es, digamos, ¿qué nosotros tenemos para brindar a la comunidad? Por ejemplo, en cuanto a tecnología en salud, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, por ejemplo, lo que pasó con el COVID, ¿sí? Para no ser tan redundante con este ejemplo que en este caso está pasando, nosotros cuando detectamos la enfermedad tomamos la medida preventiva, ¿sí? ¿Y qué hicimos? Hicimos una estrategia de trabajo, ya sea en hospitales, clínicas, en todo lo que es el sistema sanitario, ya sea privado, ¿sí? Ya sea estatal, ¿sí? De obras sociales, ¿como para qué? Para poder brindar este servicio en salud, ¿sí? Y tener la tecnología, o sea, tener todos los insumos, todo el recurso material, el recurso humano y el recurso tecnológico para poder brindar esta atención en salud a la comunidad, ¿sí? Así que, bueno, vamos a cerrar acá y vamos ahora hablar un poquito de lo que es la epidemiología y la atención primaria en salud, que no es un tema que no es importante, es de suma importancia, diría yo, porque tiene que ver con nuestra materia, ¿sí? Y con la atención que nosotros brindamos a la comunidad. Nosotros tenemos que saber, ¿sí? Que somos el primer nivel de atención en salud, ¿sí? Nosotros vamos a atender también a la comunidad y tiene que ver también con la situación económica de este sujeto, la situación social de las familias y de las comunidades que también van a repercutir, ¿sí? En su vida y en su salud, ¿sí? Como dijimos, nosotros vamos a estudiar al sujeto en su todo, holísticamente. O sea que a nosotros nos interesa el sujeto, como hablábamos anteriormente en clases anteriores, no sé si ustedes lo habían leído, al modelo hegemónico que trata solamente la enfermedad de la persona, no, nosotros vamos a tratar, digamos, vamos a adoptar un modelo biopsicosocial que habla, ¿sí? Y que se refiere al sujeto en su todo, a todo lo que sería este sujeto, ¿sí? De atención. Este sujeto íntegro, con lo que él es, con todo su ser, con lo que le pasa, con
su entorno, con lo que piensa, o sea, su cuerpo, su mente, ¿sí? Su vida y con todo lo que se maneja, ¿sí? Para poder entender esto, nosotros también, por eso dijimos, la situación económica, la situación social de esta familia y de esta comunidad va a repercutir también en su problema de salud o enfermedad. ¿Sí? A la hora, no vamos a decir que si nosotros hoy no tenemos un problema económico, vamos a estar con todas las luces y vamos a estar con toda nuestra buena positividad. No, hay un déficit en nuestra vida, digamos, íntima y una preocupación que muchas veces a determinados sujetos hacen que estos sujetos se enfermen. ¿Sí? Ya sea a nivel, digamos, patológico, psicológico, ¿sí? Del cuerpo, de la mente o también de la psiquis, ¿sí? Así que también para eso vamos a establecer un diálogo, ¿sí? Con la comunidad que va a permitir, ¿sí? Brindar a este sujeto una atención integral. Por eso decimos que a nosotros nos interesa este sujeto de atención, este ser humano, este paciente, que nos interesa su, digamos, todo, ¿sí? Holísticamente, ¿sí? Todo, cuerpo, alma, mente, todo su entorno, porque todo el entorno también es importante para el sujeto. Y eso lo que me va a llevar es a mejorar una accesibilidad, por ejemplo, a tener equidad, a poder participar con este sujeto en su problema de salud, enfermedad, ¿sí? A conocer las condiciones epidemiológicas de la comunidad. ¿Sí? Porque si yo interactúo con estas personas y yo empiezo a hacer entrevistas, yo voy a empezar a saber, si yo hago un censo, voy a empezar a saber cuántas personas están enfermas de tal enfermedad, cuáles, si son, por ejemplo, enfermedades preexistentes, como vamos a poder decir, enfermedades de base como la diabetes, la hipertensión, ¿sí? Como enfermedades no sé, de problemas psicológicos, como por ejemplo de atención, ¿cómo puedo decirle? A ver, esquizofrenia, todas enfermedades mentales. Hay un montón de tipos de enfermedades que si yo me empiezo a medir y yo puedo medir y tener variables, puedo saber y puedo estudiar qué tipo de enfermedades y qué tipo de población se enferma y por qué. Pero para todo esto yo tengo que estudiar y tengo que medir a esa población. No sé si vamos entendiendo todo esto, ¿sí? Bueno, para poder, dijimos que el estudio de la epidemiología va a permitir llevar, para esto, como lo dije anteriormente, un registro de estas incidencias, o sea, de estas enfermedades, ¿sí? Y de la prevalencia, o sea, de cómo ocurren, en cuánto tiempo van ocurriendo estas enfermedades y de qué medidas yo podría tomar para prevenir esta enfermedad. Una vez que está la enfermedad instalada o está el daño, no vamos a hablar de prevención, ¿sí? Porque ya está instalado el daño. Pero si, por ejemplo, hay cosas que yo puedo prevenir, yo para esto voy a medir, ¿sí? Y voy a poder interrogar a estas personas para poder tomar, digamos, medidas para determinar este tipo de medidas preventivas, ¿sí? A la vez, vamos a aportar también información relevante a la comunidad para poder también determinar ese tipo de servicio de salud que nosotros queremos brindar y que es necesario en cada comunidad y que cada comunidad tenga acceso a esta información para poder evaluar la utilidad, ¿sí? De los programas que existen en la atención en salud, por ejemplo, programas de vida saludable, programas de la diabetes, programas de la hipertensión. Hay diferentes tipos de programas que nosotros debemos informar a la población, por eso hablamos de promoción y prevención. ¿Para qué? Para prevenir las enfermedades, ¿sí? Porque como dije anteriormente, una vez que la enfermedad está instalada, el daño ya ocurrió y ya no podemos prevenir. Lo que sí podemos educar a estas personas que tienen la enfermedad instalada para que pueda mejorar su calidad de vida. O sea que para todo esto, fíjense qué importante que es la epidemiología y la atención primaria en salud. O sea que están trabajando conjuntamente, ¿sí? Permítame 2 minutitos.
Bueno, vamos a decir que nosotros, como trabajadores de salud, ¿sí?, del primer nivel de atención, somos, ¿sí?, los responsables y los que obtenemos información de los estados de salud, ¿sí?, y las enfermedades de la comunidad. Si hablamos de la primera atención de salud, podemos hablar de un CAP, de una sala periférica, ¿sí? Pero esto no, ahora en este caso estábamos hablando de eso, pero esto no quiere decir que si yo trabajo en una clínica, en un hospital, yo no puedo hacer promoción y prevención, ¿sí? Porque el enfermero todo el tiempo hace prevención y promoción de la salud. Igualmente ahora estamos hablando del primer nivel de atención, ¿sí? Entonces, ¿qué decimos? Que nosotros, como enfermeros comunitarios, somos los responsables de obtener la información de la comunidad o de estos sujetos, de su estado de salud, o sea, cómo se encuentra ese sujeto ahora, ¿sí? Y cómo, qué enfermedad está cursando o le pasó o le ocurrió a lo largo de su vida en esta comunidad donde se está moviendo o donde vive, donde interactúa, ¿no? O sea, que los métodos epidemiológicos van a permitir que organizar, van a permitir analizar, van a permitir interpretar todos los datos que nosotros recogemos de estos pacientes, ¿sí? Y vamos así poder seguir un cierto tiempo, un tipo de patrón o modelo. O sea que vamos a estar estudiando los tipos de enfermedades que a nosotros en este momento nos digamos, encontramos que son de suma importancia, ¿no? Y esto lo que va a hacer es va a conducir a organizar, ¿sí? O a planificar, dijimos, modelos de atención para esta comunidad que está atravesando este tipo de enfermedades, ¿sí? Dentro de principios de la atención primaria en salud, ¿sí? Eh, quiero saber si hasta ahora están entendiendo el caso, digamos, todo lo que estamos explicando, o si no podemos seguir avanzando, ¿sí? Porque el tema es largo. Sí, Bueno, profe, parece seguimos que se entonces. entiende. Bueno, genial. Bueno, vamos a hablar un poquito, que si ustedes agarran el material que yo les pasé, por eso lo vuelvo a reiterar, está en el grupo, la compañera lo va a subir también a la descripción del grupo, ¿sí? Vamos a hablar de los métodos que nosotros tenemos para investigar todo esto que recién estuvimos diciendo, para poder, por ejemplo, medir las enfermedades, la prevalencia, la incidencia, ¿sí? Nosotros tenemos métodos, ¿sí? Vamos a hablar de la epidemiología descriptiva, ¿sí? Si la palabra lo dice, descriptiva, que va a describir, de la epidemiología analítica, que observacional, o sea, que va a observar, y la epidemiología analítica experimental, que quiere decir que va a experimentar, va a estudiar ciertos tipos de enfermedades y va, por ejemplo, como en este caso, está saliendo la vacuna del COVID y bueno, están experimentando, digamos, el virus y cómo actúa y cómo va surgiendo, y eso tiene que ver con la epidemiología analítica experimental. Experimentan la enfermedad y cómo se puede solucionar todo ese tipo de enfermedades en determinadas poblaciones. Bueno, vamos a explicar la primera, que dijimos que esa es bastante larga, que vamos a hablar de la epidemiología descriptiva, ¿sí? Que va a describir cómo se va a distribuir, ¿sí? Una enfermedad, ¿sí? O un evento que se puede llegar a dar en una cierta población, en un lugar y durante un tiempo determinado. ¿Qué quiere decir esto? También su frecuencia en que sucede este hecho y sus factores asociados. O sea, ¿por qué, ¿sí? Sucede? O sea, ¿en qué población, ¿sí? Yo tomo un tipo de población, la estudio, ¿sí? Elegir el lugar de población
Bueno, agarro, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Merlo, barrio San Eduardo, bueno, estudio ese tipo de población, durante qué tipo de tiempo se enfermó esta población, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo de varicela, ¿sí? Voy a analizar un cierto tipo de personas, de Merlo, del barrio San Eduardo, voy a tomar como muestra 100 personas y voy a ver cuántas de esas 100 personas se enfermaron, por ejemplo, de varicela, ¿sí? ¿Qué frecuencia hubo? O qué factores relacionados estuvieron con ese tipo de personas, ¿sí? Esto lo que me va a llevar a poder saber en qué tipo y en qué tiempo se enferman las personas, ¿sí? Es para medir, si hablamos de descriptiva, epidemiología descriptiva, describe y puede llegar a medir. Y para eso nosotros, ¿sí? Vamos a tener medidas. ¿Con qué vamos a medir? ¿Sí? Con una frecuencia, medidas de frecuencia, vamos a decir, que van a ser necesarias ¿para qué? Para poder evaluar, ¿sí? El estado de salud de la población o de una población determinada, en este caso, por ejemplo, dijimos barrio San Eduardo Merlo, y una vez que tomamos esa muestra, vamos a poder evaluar si las necesidades de ese tipo de personas, si de cuidados de su salud, y vamos a poder planificar, ¿sí? Un servicio de salud adecuado para esa población y vamos a poder tomar programas, ¿sí? Vamos a poder hacer programas de prevención, ¿sí? Y de promoción para que estas personas puedan solucionar su problema de salud o enfermedad. ¿Sí? Cuando hablamos de medidas o de frecuencia, vamos a hablar ¿sí? Porque esto se va a expresar, ¿sí? En tres formas, ¿sí? Vamos a hablar de razón, vamos a hablar de proporción y vamos a hablar de tasa, ¿sí? Y ahora vamos a explicar cada una, no se asusten. Pero cuando hablamos de razón, proporción y tasa, vamos a poner, por ejemplo, que si ustedes lo buscan después en la bibliografía lo van a encontrar, o en el PowerPoint también, vamos a tomar como, porque no le podemos poner un número, vamos a poner un denominador, ¿sí? Y un numerador y un denominador para poder medir esto. Por ejemplo, ahora lo voy a explicar. Si hablamos nosotros de razón, ¿sí? Vamos a decir que la razón es un cociente, ¿sí? Es un cociente que está dado entre dos magnitudes, ¿sí? De naturaleza diferente. Por eso pusimos nominador y denominador. ¿Qué estamos diciendo acá? Repito, es un cociente entre dos magnitudes de naturaleza diferente. ¿Qué quiere decir esto? Que es la relación entre dos grupos con características diferentes. Por lo tanto, se va a medir la relación de un evento con otro, ¿sí? Que son dos eventos diferentes. Por ejemplo, ustedes si en la bibliografía que tienen en el WhatsApp, ustedes lo leen, van a encontrar un ejemplo que dice, por ejemplo, razón es igual a varón sobre mujer, ¿sí? O sea, que va a estudiar la razón dos grupos diferentes. Va a estudiar grupo de mujeres, ¿sí? Sobre grupo de varones, ¿sí? Ahí tienen en el ejemplo del PowerPoint, hombre 300, mujeres 100, creo que decía, ¿no? Bueno, estudiamos 300 varones, 100 mujeres. Y también tenían un ejemplo en la bibliografía que decía, razón es igual, ¿sí? Para que ustedes se puedan, y ahí lo tienen escrito, dice, el recién nacido, van a estudiar al recién nacido con síndrome de Down, ¿sí? Que nacen en un cierto determinado tiempo, por ejemplo, con una cardiopatía isquémica, o sea que la muestra va a ser esa, por ejemplo, 30 niños, ¿sí? Que nacen en un determinado tiempo con síndrome de Down con cardiopatía congénita. Y en ese mismo determinado tiempo van a estudiar a otro tipo, ¿sí? Otra muestra con otro tipo de recién nacidos, también con síndrome de Down, que no tengan cardiopatía isquémica, ¿sí? Digo congénita. O sea que estudian dos grupos diferentes, ¿sí? Por eso ahí tienen 30 sobre 30.
¿sí? O sea que no se interponen, son dos grupos diferentes. La razón, se podemos reiterar, es la relación entre dos grupos con características diferentes. Por lo tanto, lo que va a medir es la relación de un evento con otro, ¿sí? Un evento con otro que se da en un determinado tiempo. Esa sería la razón, perdón. Y ahora vamos a hablar de la proporción. ¿Sí? Que la proporción, ¿sí? Es una medida, ¿sí? Que se señala, que lo que va a señalar es la relación de una parte de la muestra con el todo, ¿sí? O sea, yo tomo una cierta cantidad, ¿sí? De personas y la voy a relacionar con un todo, ¿sí? Con un todo. Por ejemplo, también voy a decir que es un cociente cuya característica es el denominador, por ejemplo, ¿sí? Para decirlo así, para que usted lo entienda, pero también que contiene al numerador, ¿sí? Y usted ahí lo ve, dice, proporción, y ahí tiene el ejemplo, es igual, ¿sí? A, es igual a sobre, y entre paréntesis está A más B, ¿sí? Y dice, se puede decir que lo relaciona con el número de observaciones de una característica respecto del total de observaciones. Y acá está clarito. Por ejemplo, yo tomo 30 niños con cardiopatía congénita que tengan síndrome de Down y voy a tomar 60 niños, ¿sí? Que tengan síndrome de Down. O sea que yo estoy estudiando un grupo, pero también estoy a la vez estudiando un todo, ¿sí? Por eso dije 30 sobre 60. Estudio un grupo particular, pero en realidad después estudio un grupo general, ¿sí? Pero yo estoy separando una cosa de lo que es el grupo general. Una cosa contiene a la otra, por eso dice que se relaciona el número de observaciones con una característica, sí, con una característica del total de las observaciones. Si yo estudio 60 niños con síndrome de Down, sí, en general tomo esa muestra, yo agarro todos los chicos, 60, no importa cuál, todos juntos, pero yo separo 30 que tienen la cardiopatía congénita, ¿sí? O sea que está el grupo general, pero se relaciona, digamos, observo un grupo en particular, ¿sí? Así que eso quedaría ahí para que lo puedan entender lo que es, digamos, proporción, ¿sí? Igual en la bibliografía lo tienen todo explicadito. Después vamos a hablar también de lo que es tasa, ¿sí? Y bueno, la tasa, ¿sí? Es una medida, ¿sí? Acuérdense que todas son medidas, ¿sí? Porque lo tomamos para medir lo que el objeto de estudio que nosotros queremos, ¿sí? Entonces, la tasa lo que va a ser una medida relativa que va a expresar, ¿sí? Habíamos dicho, numerador, ¿sí? El numerador y el número de eventos ocurridos en este numerador, ¿sí? Y el denominador, por ejemplo, la población expuesta a experimentar dicho evento, ¿sí? Siempre vamos a decir en un determinado tiempo, ¿sí? Y bueno, para el correcto cálculo de una tasa, es necesario que nosotros definamos con precisión ese caso que nosotros vamos a elegir o el evento de nuestro propio interés, ¿sí? Y que se incorpora al numerador, la población, ¿sí? O al bajo estudio que se halla en el denominador. ¿Esto qué quiere decir? Que el periodo de tiempo que está involucrado este suceso. O sea, en el cálculo de una tasa, el denominador puede o no contener al numerador, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Acá tienen el ejemplo. Dice, por ejemplo, dice, la tasa de mortalidad infantil es igual al número de muertes en menores de un año en un lugar y periodo de tiempo determinado
sobre el número de nacidos en igual tiempo y espacio. O sea, que estudian a todos los niños nacidos vivos, ¿sí? Nacidos vivos, pero igual toman la muestra de los menores, ¿sí? Que murieron en ese tiempo y periodo determinado, ¿sí? Puede o no contener, ¿sí? Por eso dice, puede o no contener el numerador al denominador, ¿sí? Ahora bien, también en el PowerPoint no sé si estaba, pero yo también le quería acotar esto que también está en la bibliografía, que me pareció importante, es que también tenemos indicadores, ¿sí? Y estos indicadores, ¿qué van a hacer? Van a describir la frecuencia con qué tiempo ocurren estos eventos, ¿sí? Y nosotros utilizamos estos indicadores, ¿sí? Que son el cociente de dos variables, ¿sí? Nosotros siempre para medir un suceso tenemos que hablar de variables, ¿sí? Eh, eh, por ejemplo, si yo digo variable, por ejemplo, el sexo, ¿sí? La edad masculino, femenino, 58 años, 25, esas son variables, porque yo las puedo medir, pero hay variables también que no se pueden medir matemáticamente. Bueno, en este caso vamos a hablar de dos variables, ¿sí? Variables, ¿sí? Las cualitativas son, por ejemplo, eh, los indicadores de nivel, esos que no podemos medir matemáticamente, ¿sí? Indicadores, por ejemplo, de nivel cultural, ¿sí? A lo que nosotros estamos acostumbrados a vivir, a hacer, por ejemplo, cómo nos conducimos en la vida, y son difíciles, ¿sí? De medir y de ser objetivo, porque yo, por ejemplo, si yo digo una persona que vive, por ejemplo, por así decirlo, en Japón, o no, vamos a decir así, una persona que vive en Escocia usa pollera, viene a la Argentina y acá usamos todos pantalones, bueno, nosotros no lo podemos medir objetivamente, pero cualitativamente sí, porque eso es algo que esa persona en ese lugar lo va a hacer, ¿sí? Y si yo quiero estudiar en ese tiempo, en ese país, a cierta cantidad de personas, yo lo puedo estudiar porque en ese lugar va a pasar, acá no. Pero no deja de ser cualitativa ese indicador, ¿sí? Porque es, digamos, no es objetivo, es subjetivo. Y, por ejemplo, también puedo decir la causa de muerte, el sexo, ¿sí? La residencia, porque eso yo no lo puedo cambiar, ¿sí? Por ejemplo, y las cuantitativas, esas sí, son una expresión matemática que va a buscar reflejar en forma resumida, oportuna, sensible y específica las características de un factor de riesgo. Ahí yo puedo medir matemáticamente, ¿sí? Un factor, por ejemplo, de protección, un factor de un problema de salud que yo considere que es importante en una población determinada, en un tiempo determinado, en un lugar determinado. Y bueno, esos son sí, parámetros objetivos, ¿sí? Y cuantificables, porque yo los voy a poder medir, ¿sí? Por ejemplo, son la edad, el peso y la talla. Entonces, cuando hablamos, para poder entenderlo, de lo que tenga que ver con número, vamos a hablar de digamos, indicadores cualitativos. Y cuando no hablamos de números, hablamos de indicadores no, perdón, lo otro es cuantitativo y estos son cualitativos, que serían, por ejemplo, la causa de muerte, el sexo, la residencia, o digamos, los problemas culturales que pueda tener, o el nivel cultural, que pueda llegar a afectar, digamos, a la salud, ¿no? Con respecto a, estamos hablando de la salud y enfermedad de las personas, ¿sí? Bueno, y acá cerraríamos todo lo que es la epidemiología, la primera, que habíamos hablado de las descriptivas. Teníamos tres, ¿sí? Lo podemos volver a repetir para que les quede claro. Era la epidemiología descriptiva, que era la número 1, y ahora vamos a hablar de la epidemiología analítica observacional. ¿Qué quiere decir esto? Observacional, que va a analizar la relación, ¿sí? Existente entre la ocurrencia de una enfermedad
y su exposición a determinados factores de protección o de riesgo de diferentes grupos, ¿sí? Esto no tiene mucho, digamos, mucha teoría, ni siquiera lo que es en el PowerPoint o en la bibliografía, porque esta epidemiología lo que va a hacer es va a observar, ¿sí? La palabra lo dice, determinadas personas o determinados grupos de personas donde ocurre esta enfermedad. Por ejemplo, si yo tomo una muestra de 100 personas, ¿a qué se expusieron, ¿cómo se dice la palabra? Se expusieron estas personas y cómo su exposición estuvo o les causó un cierto tipo de enfermedad. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. 100 enfermeros que trabajan en el hospital Eva Perón de Merlo, ¿sí? Obtuvieron el 80% de los 100 enfermeros, obtuvieron el COVID, ¿sí? Entonces yo estudio 100 enfermeros, ¿sí? Bueno, 80 tuvieron COVID positivo. ¿Por qué tuvieron COVID positivo estos 80 enfermeros? Voy a agarrar y voy a estudiar la exposición que ellos tuvieron, ¿sí? Cuando dice acá determinantes factores de protección o de riesgo de diferentes grupos, ¿qué quiere decir? Que ellos tuvieron exposición a, ¿sí? A las personas que atendieron y a la enfermedad en sí misma. Entonces yo voy a saber en cuánto tiempo se enfermaron estas personas. O sea que voy a observar en cuánto tiempo se enfermaron estos 100 enfermeros, ¿sí? Y cuánto tiempo determinado. Esa es la muestra que yo elegí tomar, por ejemplo, y sí puedo decir que es cuantitativa porque yo tomé una muestra de 100 personas, ¿sí? Es una expresión matemática porque yo la voy a poder medir. Voy a poder medir la edad, ¿sí? El peso que tienen, la talla, por ejemplo, cuántos se enfermaron, de esos 80, de esos 100 si se enfermaron 80, cuánto, por ejemplo, tuvieron neumonía, cuánto no tuvieron síntomas, cuánto tuvieron síntomas, cuántos fallecieron. Entonces puedo sacar un montón de información. Para eso está la epidemiología analítica o observacional, para observar determinados tipos de sucesos en un tiempo determinado, en el que yo considero necesario y en una población determinada. Y después vamos a hablar de la epidemiología analítica experimental, que es la última. Y bueno, la más corta, eh, esta no solo va a observar y va a analizar datos, ¿sí? Como lo hacía la otra, sino que va a intervenir activamente en el manejo y en el control de la exposición, ¿sí? Como decíamos, por ejemplo, el ejemplo del COVID, ¿sí? Todas las medidas que tomamos, toda la cuarentena que hicimos, pasó un determinado tiempo, planificamos, trabajamos, o sea, ejecutamos la planificación y después ¿qué hicimos? Salió estas personas que trabajan en laboratorio, empezaron a estudiar la vacuna, ¿sí? Y empezaron a experimentar, si ustedes escucharon, tomaron una muestra de tantas personas en un país y estudiaron a esas personas y probaron la vacuna. Bueno, para esto está la epidemiología analítica experimental, para no solo observar y analizar los datos, sino también para intervenir activamente en este manejo y en este control de la exposición. En este caso tomamos como ejemplo el COVID, pero está bien, yo sé qué tipo de enfermedad es, pero yo algo tengo que hacer. Entonces, ¿qué hago? Me pongo a hacer la vacuna, estudio unas personas y veo qué reacción tengo en cierta cantidad de personas que estuvieron, digamos, expuestas a esa enfermedad y cómo van evolucionando, me tomo un determinado tiempo y cómo van evolucionando a lo largo del tiempo que yo me di como meta para poder... ¿Todo esto para qué? Para poder llegar a solucionar y poder mejorar ese problema de enfermedad que ocurre dentro de la misma población. ¿Sí? Bueno, creo que hasta acá sería la clase que subieron ayer al campus. Si ustedes quieren, pueden abrir sus micrófonos.